Tengan todos muy buenos días, ¿verdad? Bienvenidos al curso de Anatomía Humana 2, o también conocido como Neuroanatomía. Mi nombre es el doctor Fidel Ángel Montalvo, ¿verdad? Docente del Departamento de Ciencias Morfológicas de la Universidad Evangélica de El Salvador. Este es mi correo electrónico, el cual se los dejo para que, ¿verdad? Si tienen alguna duda de la clase o alguna pregunta sobre la asignatura, también me pueden escribir, ¿verdad? En horas laborables. Vamos a comenzar entonces con el tema número 1, correspondiente a la conformación externa de médula espinal y tallo encefálico. En esta ocasión vamos a desarrollar 9 objetivos, los cuales son: como número 1, vamos a precisar la localización, el tamaño, la forma y las características de la superficie dorsal y ventral de la médula espinal. Número 2, vamos a localizar las raíces de los nervios espinales, ganglio espinal, la disposición de emergencia de los nervios a lo largo del canal vertebral, así como también vamos a definir cauda equina y filum terminal. Número 3, vamos a enumerar y definir los segmentos medulares y su relación posicional con respecto a los segmentos vertebrales. Número 4, vamos a determinar la disposición de las cubiertas meníngeas, ubicando sus contenidos. Vamos en número 5 a precisar el sitio de punción lumbar, así como también vamos a ver qué espacios meningios atraviesan. Número 6, vamos a definir tallo encefálico, indicando su posición en el cráneo con respecto al compartimento intracraneal, y así también vamos a enumerar los segmentos y divisiones constituyentes de dicho tronco encefálico. Número 7, vamos a establecer las características de la superficie ventral y dorsal de la médula oblonga, puente y mesencéfalo. Número 8, vamos a ubicar la emergencia de los nervios craneales. Y por último, vamos a enumerar los constituyentes del techo y piso del cuarto ventrículo. ¿Ok? Bueno, entonces para comenzar hablando del sistema nervioso, es importante hablar un poco de la embriología. Es importante saber que el primer indicio del futuro sistema nervioso lo va a desencadenar esta estructura que está acá en azul, que se le llama neuroectodermo, ¿verdad? Esta estructura que estamos observando en azul, es decir, el neuroectodermo, es como que estamos observando la parte dorsal del embrión después de la fecundación. Es decir, que esto es todo esto que estoy señalando, es toda esta parte, ¿verdad? Es como que digamos la espalda del embrión, ¿verdad? Parte dorsal, y esta sería la parte ventral. Entonces aquí estamos viendo en esta estructura la parte dorsal del embrión, ¿ok? El sistema nervioso empieza a desarrollarse a partir del día 18 o 18º día posterior a la fecundación. Es ahí cuando se forma esta estructura que dijimos que se llama neuroectodermo, ¿verdad? El neuroectodermo dará origen en la parte superior a esta estructura que estoy señalando, que se llama placa neural, y en la parte inferior a la eminencia caudal. La placa neural es la que se va a diferenciar en el encéfalo y en los segmentos medulares superiores, y la eminencia caudal es la que se diferencia en los segmentos medulares inferiores, ¿verdad? Si nosotros hacemos un corte medio sagital a nivel de la placa neural, que es esta línea que estoy señalando, que es la línea que está cortando la placa neural, vamos a tener a la imagen localizada en la parte derecha. Es así como vamos a poder apreciar sus capas, de atrás hacia adelante o de dorsal a ventral. Vamos a tener siempre al neuroectodermo, que es la capa que estamos viendo aquí en azul,
Y vamos también a observar las tres capas embrionarias primarias, primitivas, ¿verdad? ¿Qué sería? De atrás hacia adelante, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Entonces, de tarea, al final de cada clase siempre se les va a poner un foro donde ustedes van a poder escribir cualquier duda que tengan sobre la clase. Y en ese foro a mí me van a poner las tareas que yo les voy a dejar. ¿Para cuándo las va a subir la tarea? Para ahora. Me va a buscar qué estructuras se derivan de el ectodermo, del mesodermo y del endodermo. Usted va a hacer un cuadro en Word, ¿ok? Y me va a poner las tres capas embrionarias y me va a poner qué estructuras se diferencian. Ya puede que sea músculo esquelético, puede que sea el sistema nervioso, ¿verdad? Usted lo tiene que ir a leer. Vamos a observar también en medio esta estructura en forma de avellana de color amarillo que se le llama la notocorda. Tarea también, me van a averiguar en qué estructura se diferencia ya en el adulto la notocorda, ¿verdad? ¿A qué da origen? ¿Verdad? ¿Cuál es el producto final o el destino final de la notocorda en el adulto? ¿Verdad? Ya llevamos 3 tareas allí. La notocorda es muy importante porque es ella la que va a inducir. Disculpen, me puede agregar al grupo de WhatsApp. No tenemos grupo de WhatsApp, ¿verdad? Entonces, es la notocorda la que va a inducir la formación del sistema nervioso en el 18º día después de la fecundación. La notocorda empieza a alar al neuroectodermo y es así que para el día 19 se forma un surco neural, que es este que estamos observando acá. El surco neural está siendo limitado lateralmente por estas estructuras que se van a denominar pliegues neurales, ¿ok? Y podemos observar que inferior a los pliegues neurales vamos a observar esta línea pintada de color turquesa, correspondiente a las células de la cresta neural. Entonces, tarea, también me van a buscar en qué estructura se diferencia, ¿verdad? ¿Qué estructuras neuronales y no neuronales se diferencian a partir de las células de la cresta neural? ¿En qué estructura se diferencia la notocorda en el adulto? ¿Y qué estructuras, ¿verdad? Se forman a partir del ectodermo, del mesodermo y del endodermo. Entonces, para el día 19 se forma el surco neural, el pliegue neural, ¿verdad? Para el día 20, los pliegues neurales se empiezan a fusionar. Miren, aquí está la parte donde se empieza a fusionar los pliegues neurales en la parte medial, ¿verdad? Es una fusión que inicia céfalo-caudal, ¿verdad? Formando, ya desaparece el surco neural y el pliegue neural, y de esta forma se forma un tubo. A este tubo se le va a denominar tubo neural, ¿verdad? Recordando que el tubo neural es el precursor del encéfalo y de la médula espinal. Podemos observar también que las células de la cresta neural, que son estas que están en turquesa, pasan de una posición lateral a dorsal para luego terminar dorsolateral. ¿Ok? Vamos a ver que para el 22º día posterior a la fecundación se van a formar, posterior a la fusión de los pliegues neurales, 2 aberturas, una abertura superior y una abertura inferior. La abertura superior la vamos a denominar como neuroporo rostral y la abertura inferior la vamos a denominar como neuroporo caudal. ¿Ok? ¿Cuál es la importancia de estos neuroporos? Es que estos van a ser el que le va a dar origen, el neuroporo rostral, al encéfalo y a los segmentos medulares
cervicales, torácicos, y el neuroporo caudal da origen a los segmentos medulares lumbares superiores. A ver qué dice. Buenos días, doctor. Solo quiero saber si subirá al campus las indicaciones de la tarea. ¿Verdad? La tarea, en mi caso, ¿verdad? Solamente en el foro me van a subir la tarea, ¿verdad? Ahí en el foro ponen su nombre y me van a ir poniendo todas las tareas, porque además de que estas tareas se las van a preguntar en el hospital, ¿verdad? Cuando ya sean internos o residentes, ¿verdad? Puede que alguna de estas preguntas les salga en su examen, ¿verdad? Ustedes tienen... Disculpe que lo interrumpa, creo que la compañera se refiere a las tareas que mencionó usted, si lo va a subir en escrito en el foro. No, ustedes los tienen que ir copiando ahorita con lo que yo voy diciendo, ¿verdad? Las tareas que yo voy diciendo, ustedes las tienen que ir copiando. Ahí en un rapidito abren Word y pongan, como tienen que poner atención a la clase, entonces ahí mismo me van a ir escribiendo qué tarea voy dejando, ¿verdad? Yo no voy a estar subiendo nada. Vaya, entonces sigamos. Vamos a tener entonces el neuroporo rostral, que dijimos que da formación al encéfalo y a los segmentos medulares cervicales y torácicos. Y el neuroporo caudal da origen a los segmentos medulares lumbares superiores. La parte más caudal de la médula espinal, correspondiente a los segmentos medulares inferiores, sacros y coccigios, esos se van a formar por un proceso que se le va a denominar neurulación secundaria, el cual ustedes también me van a poner a definir en qué consiste la neurulación secundaria, ¿verdad? Esto que acabo de explicar se le llama neurulación primaria. Entonces usted me va a explicar en el foro en qué consiste la neurulación secundaria, ¿ok? Vamos a ver que aproximadamente para el 25º día posterior a la fecundación, el neuroporo rostral tiene que ya haberse cerrado. ¿Qué pasa si este neuroporo rostral no se cierra? Se va a desarrollar una anomalía congénita denominada anencefalia, la cual usted también en el foro me la va a definir ahora. ¿Qué es anencefalia? ¿Verdad? ¿Qué pasa si hay un fallo en el cierre del neuroporo caudal? ¿Verdad? Usualmente este se cierra en el 27º día, o sea, en el día 27 posterior a la fecundación. Pero si no se cierra el caudal, se va a desencadenar en el bebé la espina bífida oculta, ¿verdad? Que también me la van a poner en la tarea. ¿Qué consiste la espina bífida oculta? Anencefalia. ¿Qué estructuras se derivan de las células de la cresta neural? ¿Verdad? ¿En qué se diferencia la notocorda? Y también las estructuras que se diferencian a partir de las 3 capas germinales. ¿Preguntas de esto? Doctor, solo quisiera que repitiera el último concepto que pide en la tarea, por favor. El último concepto es que me van a buscar anencefalia, ¿verdad? Y espina bífida oculta. Repasando, ¿con qué fallo de neuroporo se forma la anencefalia? ¿El rostral o el caudal? Rostral. Rostral, ¿verdad? Entonces usted me va a poner ahí en el foro anencefalia, 2 puntos, tal. ¿Vea? De preferencia de su libro, ¿verdad? Y si hay un fallo en la fusión del neuroporo caudal, se forma una espina bífida oculta, que también me la va a definir. Vale. Esto es al final de la 3ª semana. Para la 4ª semana, habitualmente se van a describir 3 divisiones principales del encéfalo, que son estas que tenemos de color rojo, azul y verde. Estas divisiones se forman al final de la 4ª semana y se les denomina vesículas primarias, ¿verdad? Son las primeras 3 vesículas que se forman al final de la 4ª semana, que sería el prosencéfalo o cerebro anterior en rojo, el cerebro medio o mesencéfalo y el cerebro posterior o prosencéfalo. Durante la 5ª semana
se van a formar dos eminencias secundarias, en el prosencéfalo y en el rombencéfalo, formando unas divisiones más amplias. Quiere decir que para el final de la quinta semana, de las 3 vesículas van a pasar a ser 5 vesículas secundarias. ¿Ok? Del prosencéfalo se va a formar el telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo continúa siendo mesencéfalo hasta que uno se muere. Y el rombencéfalo se divide se diferencia en metencéfalo y en mielencéfalo. Estas 5 vesículas secundarias en el adulto dan origen a estructuras que poseen cavidades. Por ejemplo, el telencéfalo se diferencia en los hemisferios cerebrales. ¿Y qué va a contener? Al ventrículo lateral. El diencéfalo va a formar al tálamo, ¿verdad? Y el hipotálamo. Y en ellos se contiene el tercer ventrículo. El mesencéfalo continúa, como dijimos diciendo, siendo mesencéfalo hasta que uno muere. Y entre él vamos a localizar al acueducto cerebral o de Silvio. El metencéfalo se va a diferenciar en dos, en puente y en cerebelo. Y este va a poseer la parte superior del cuarto ventrículo. Y por último, el mielencéfalo se va a diferenciar en la médula, la cual va a contener la parte inferior del cuarto ventrículo, médula oblongada, ¿verdad? Ahora, vamos a ver los cambios de posición de la médula espinal. La médula espinal va a ocupar una posición posterolateral y ocupa toda la longitud del conducto vertebral. Esto lo hace hasta el tercer mes de vida fetal. Es decir, que en el tercer mes, la velocidad de crecimiento de la médula espinal con el conducto vertebral es directamente proporcional. Pero miren ya el quinto mes de vida fetal. A partir ya del quinto mes, la velocidad de crecimiento o elongación de los cuerpos vertebrales aumenta, ¿verdad? Esto provocando como consecuencia que en el nacimiento la médula termine a la altura de la tercera vértebra lumbar en el nacimiento, pero en la edad adulta la médula espinal termina a nivel del disco intervertebral L1 o L2. Si hay preguntas, mejor conecten el micrófono y me preguntan, porque estar viendo aquí el chat, después se me olvida lo que estoy diciendo. Doctor Soto. ¿Quién? Javier, Espina, ¿de qué me dice? Bueno, entonces captaron esto, ¿verdad? Que los 3 meses de vida fetal tienen un crecimiento proporcional, tanto la médula espinal como el conducto vertebral. A partir del quinto mes de vida fetal, la velocidad del conducto vertebral supera a la de la médula espinal. Como consecuencia, habíamos dicho, ¿a dónde finaliza en el nacimiento la médula espinal? ¿En qué segmento vertebral? En la tercera vértebra lumbar. Tercera vértebra lumbar. ¿Y en el adulto? Entre la lumbar L3, L1. L1, L2. Es decir, que sube hasta acá. Miren, sube hasta acá. L1, L2 en el adulto. Muy bien, ¿verdad? Y L3 en el recién nacido. ¿Ok? ¿Por qué es importante toda esta parte de embriología? Porque si no se desarrolla adecuadamente, vamos a tener que el sistema nervioso va a desencadenar malformaciones congénitas. Esta estructura que estamos observando es lo normal que se debe observar en el ser humano. Miren, aquí está la piel, la vértebra, ¿verdad? Una vértebra típica. Vamos a ver quién me dice cuáles son los componentes de una vértebra típica. Nato 1. Hola.
Componentes de una vértebra típica. A la 1. A las 2. Está formado, ¿verdad? Por un cuerpo vertebral, y por un arco vertebral, el cual está unido al cuerpo vertebral por pedículos, ¿ok? La vértebra típica está formado por procesos transversos, proceso espinoso, carías articulares superiores e inferiores y por unas láminas vertebrales. Esto es lo normal que vamos a observar. Dentro de la vértebra vamos a observar el canal vertebral que va a contener a la médula espinal y sus meninges, ¿ok? ¿Qué pasa entonces cuando hay defectos en el tubo neural? ¿Verdad? Se van a desencadenar estas son las 3 más frecuentes enfermedades que se desarrollan. La primera es la espina bífida oculta, que es la más común, ¿verdad? ¿Por qué fallo de fusión de neuroporo dijimos que se formaba la espina bífida oculta? Rostral. La espina bífida oculta. Caudal. Caudal. Y la rostral, ¿qué nos desencadena si no se fusiona? ¿Qué me van a averiguar? ¿En qué consiste? Anencefalia. Ya, entonces, eso, ¿verdad? Bien. Entonces, si es caudal, es espina bífida oculta. Esta espina bífida se caracteriza porque hay un fallo en la fusión de la lámina vertebral. Y esta va acompañado de un penacho de pelo que sobresale a nivel de la lesión, ¿ok? Pero como podemos observar, tanto las meninges como el tejido neural, es decir, la médula espinal, están intactos, ¿ok? Pero miren qué pasa en el meningocele. En el meningocele existe una falla de fusión en la lámina vertebral, pero en esta lo que existe es una herniación de las meninges, provocando en la piel formación quística. Recordando que una formación quística es toda aquella estructura que está llena de líquido. ¿Ok? Y por último tenemos el mielomeningocele, que es también por un fallo de la fusión de la lámina vertebral, pero en este caso existe una herniación no solamente de las meninges, sino también del tejido neural, en específico de la cauda equina, ¿verdad? Y esta va a formar que la piel se vea un poco mucho más abultada y delgada. ¿Por qué aparecen estas malformaciones congénitas o en quiénes aparecen? Van a aparecer en aquellas mujeres con una obesidad mórbida y que estén embarazadas, ¿verdad? Así como también que tengan factores de riesgo como la diabetes mellitus, ¿verdad? También aparece en aquellas mujeres en las cuales nunca han llevado controles prenatales. ¿Por qué son importantes los controles prenatales? Porque cuando usted esté en la unidad de salud, ¿verdad? A toda mujer en edad fértil, ¿verdad? Le va a recetar ácido fólico, ¿verdad? Estas malformaciones suelen desencadenarse, ¿verdad? Principalmente por la ausencia de ácido fólico. Entonces usted siempre a la mujer previo al embarazo y durante el embarazo le va a recetar ácido fólico. ¿Ok? Vale. Continuando entonces, dijimos que la médula espinal deriva de la placa neural, ¿verdad? La placa neural dijimos que da origen, ¿verdad?, a el encéfalo y segmentos medulares superiores, y la eminencia caudal a segmentos medulares inferiores. Vemos que la médula espinal está localizada en el canal, en el conducto vertebral, y esta se va a extender desde el foramen magno hasta los segmentos medulares de L1 y L2. Tiene un peso aproximado de 30 gramos y una longitud en el hombre de 45 centímetros y en la mujer de 43 centímetros. La médula espinal está formada por dos sustancias, una sustancia gris, que es la que está en medio, y una sustancia blanca.
La sustancia gris va a contener a las neuronas, a los cuerpos neuronales o somas neuronales. Y la sustancia blanca va a contener a las fibras mielínicas y amielínicas. Muy bien. Aquí estamos observando entonces en azul a la médula espinal contenido en el conducto, ¿verdad? En el conducto vertebral de la columna vertebral. La médula espinal está siendo protegida no solamente por las vértebras, sino también está siendo protegida por ligamentos, por meninges y por la amortiguación que le da el líquido cefalorraquídeo. Como dijimos, esta médula se va a extender desde el foramen magno hasta los niveles medulares de L1 y L2, donde finaliza. Cuando finaliza la médula espinal, se va estrechando y acortando para poder dar forma o origen al cono medular, que es el extremo terminal o final de la médula espinal. Se le llama cono medular. ¿Ok? Del cono medular va a emerger un ligamento pioaracnoideo que se llega a insertar en los segmentos sacros. ¿Ok? Este ligamento pioaracnoideo es muy característico porque es de un color azul y se le llama filum o hilo terminal. Este hilum o filum terminal es el que en el animal se va a desarrollar como la cola, pero en el humano, ¿verdad? Solamente llega a insertarse a los segmentos sacros, pero en su mascota, el filum terminal se desarrolla en la cola, ¿verdad? ¿En qué termina la médula espinal? En conus medularis. ¿A qué niveles? L1, L2. Luego vamos a observar que del cono medular en adelante, todo esto que estamos observando, ¿verdad? Se le va a denominar cisterna lumbar. ¿Ok? Todo esto que ya no contiene médula espinal. ¿Qué contiene la cisterna lumbar? Va a contener líquido cefalorraquídeo y estas fibras nerviosas que son de un plexo llamado lumbosacro. ¿Ok? Estas fibras son las que se le denominan cola de caballo o cauda equina. ¿Ok? También es importante observar la naturaleza segmentaria de la médula espinal. Y esta está dada porque está formado por nervios cervicales, torácicos, lumbares, sacros y coxígeos, que más adelante vamos a ver cómo se dividen en total. En esta imagen estamos observando que la médula espinal está suspendida, ¿verdad?, en el conducto vertebral por medio de este ligamento que estoy señalando, que se le llama ligamento dentado. Este es un ligamento pioaracnoideo, es decir, que va desde la pía madre hasta la aracnoides, ¿verdad? Y entonces está suspendida en esta estructura que se llama vaina dural. Vamos a observar también en la médula espinal que está formada por sustancia blanca, que es lo que está afuera, y la sustancia gris, que es lo que está adentro en forma de la letra H. ¿Qué dijimos que contenía la sustancia blanca? Las neuronas. Las fibras mielínicas y angiolínicas. Muy bien, fibras mielínicas y amielínicas. ¿Y qué posee la sustancia gris? Neuronas. Neuronas. Cuerpos neuronales, ¿verdad? Los cuerpos neuronales. Vamos a observar que la sustancia gris está formada por dos astas, ¿verdad? Dos astas grises posteriores, miren, delgadas, y dos astas grises anteriores. Vamos a ver que a la asta gris posterior va a llegar a insertarse estas raicillas posteriores, que van a ser raicillas sensitivas, ¿ok? Y de las astas grises anteriores van a emerger las raicillas anteriores, que son raicillas motoras.
¿verdad? Luego, esta raicilla se une para formar la raíz posterior, que es la sensitiva, y la raíz anterior, que es la motora. Aquí también podemos localizar al ganglio espinal. El ganglio espinal se localiza en la raíz posterior del nervio espinal, en la raíz posterior. ¿Y qué contiene el ganglio espinal? Contiene a una neurona aferente o sensitiva del sistema nervioso periférico, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijimos que eran estas raíces posteriores, motoras o sensitivas? Sensitiva. Sensitivas. ¿Qué contiene el ganglio espinal? Una neurona aferente del sistema nervioso periférico. Y la raíz anterior es la motora, ¿verdad? Luego nos pasamos a esta imagen, en donde estamos observando la médula espinal, y aquí vamos a poder reconocer que esta, desde la parte de atrás, está siendo limitada por surcos, ¿verdad? Que forman cordones. Así tenemos este que está acá, el del medio, que es el surco medio posterior. Luego tenemos el surco póstero intermedio, y luego tenemos el póstero lateral, ¿verdad? El póstero medial, póstero intermedio y el póstero lateral. Y entre ellos vamos a localizar al cordón del fascículo gracil en medio y al cordón del fascículo cuneiforme. Vaya, entonces, ¿cómo dijimos que se denominaba la parte donde ya no había médula espinal? Del cono medularis en adelante. ¿Conos medulares? No, del cono medularis. Filum terminal. No. Cisterna lumbar. Eso, cisterna lumbar. Miren, la cisterna lumbar. ¿Y qué contiene la cisterna lumbar? Contiene la caudequina y líquido cefalorraquídeo. También el filum terminal, que como dijimos, se va a diferenciar de la caudequina porque tiene un color azul, ¿verdad? Vale. En esta imagen es para que observemos la superficie de la médula espinal. Vamos a observar entonces, esta que tiene en forma de H es la sustancia gris, y lo que está lateral es la sustancia blanca. La sustancia blanca está formada por 3 cordones: cordón posterior, cordón lateral y cordón anterior. Entre ambos cordones anteriores vamos a ver que se forma una fisura que estamos observando acá, que se llama fisura mediana anterior. Esta fisura es importante porque va a contener la arteria que le da irrigación a la médula espinal, porque esa también recibe irrigación, que es la arteria espinal anterior. Y posterior a esta fisura vamos a localizar a la comisura blanca anterior, la cual es una estructura muy importante de paso para las vías de tractos ascendentes o descendentes. En el cordón posterior vamos a ver que está dividido o limitado por un surco que forma tabiques. Así tenemos el surco mediano posterior con su tabique, miren, el surco intermedio posterior con su tabique, y el surco posterolateral que forma al tracto posterolateral, que se le llama Delisauer. ¿Ok? Vamos a reconocer entre los tabiques a 2 fascículos muy importantes: el fascículo gracil y el fascículo cuneatus. ¿Qué sensibilidad conduce las columnas dorsales? Las columnas dorsales van a conducir presión, vibración, tacto fino y propiocepción. ¿Ok? Repito, los cordones posteriores conducen presión, vibración, tacto fino y propiocepción. El fascículo gracil conduce lo antes mencionado, pero de los miembros inferiores. Acuérdense, gracil, la I, miembros inferiores, ¿verdad?
y el cuneatus, la S, de miembros superiores. ¿Ok? Doctor, ¿puede repetir, por favor? Vale, entonces vamos a repetir. El cordón posterior de la médula espinal conduce presión, vibración, tacto fino y propiocepción, ¿verdad? También ya tarea, me van a escribir en el foro en qué consiste, se van a ir a la parte del capítulo de receptores. Después de leerme el capítulo completo, me van a poner en qué consiste la presión, la vibración, el tacto fino y la propiocepción, así como también ejemplos de cada uno de ellos. Entonces, el fascículo grácil conduce lo antes mencionado, pero de los miembros inferiores. ¿Se acuerdan? Por la I, de inferiores. Y el cuneatus conduce lo antes mencionado, pero la S es de los miembros superiores. Vale. En esta imagen... Disculpe una pregunta, ¿en qué capítulo mencionó que teníamos que investigar eso? El capítulo número 3 es el de receptores. Del libro de Barr, ¿verdad? Ahorita les voy a decir bien. Se van a su libro de Barr, ¿verdad? Y entonces ustedes se van a la parte de receptores. Y ahí me van a buscar en qué consiste lo antes mencionado, ¿verdad? Bueno, en esta imagen estamos viendo un corte transversal para que diferenciemos que cada segmento medular es diferente uno del otro. Este que estoy señalando es un segmento medular cervical y este es un segmento medular torácico. Miremos cómo las astas, ¿verdad?, de la sustancia gris de los segmentos cervicales, ¿verdad?, son mucho más grandes que los torácicos. ¿Por qué? Porque el asta gris anterior del segmento cervical va a poseer dos columnas nucleares motoras. Va a poseer una columna nuclear motora lateral, que es esta que estoy señalando acá, y una columna nuclear motora medial. La columna nuclear motora lateral del segmento cervical corresponde para inervar la musculatura apendicular y la columna nuclear motora medial, esta está diseñada para inervar la musculatura axial. ¿A qué nos referimos con musculatura apendicular y axial? A ver. La musculatura apendicular es la musculatura de los apéndices, de los miembros. Y la musculatura axial, el eje del cuerpo. Por eso es que tiene esta asta gris anterior amplia. Miren, porque tiene dos columnas nucleares. La lateral y la medial. Esto se les pregunta en el laboratorio, ¿verdad? Pero miren la torácica. Esta solamente tiene una columna nuclear motora medial. Y carece de la lateral. Pero a diferencia, vamos a ver que los niveles medulares torácicos y lumbares superiores van a presentar un asta gris extra. Usualmente tiene un asta gris dorsal y un asta gris ventral, pero los niveles torácicos y los niveles medulares lumbares superiores tienen un asta gris lateral. ¿Por qué es importante esta asta gris lateral? Porque van a contener neuronas preganglionares simpáticas del sistema nervioso autónomo. Pregunto, ¿a dónde se localizan las astas grises laterales? ¿En qué segmentos medulares? Torácica. ¿Y? Las primeras lumbares. Lumbares superiores. ¿Qué neuronas contiene esta asta gris lateral? Neuronas preganglionares simpáticas del sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Y aquí ya podemos observar la parte, ¿verdad?, medular sacra.
En esta imagen que estoy señalando es para que observemos que la médula espinal está siendo formada por dos intumescencias, ¿verdad? Una intumescencia o agrandamiento cervical y una intumescencia lumbosacra. La función de estos agrandamientos o intumescencias es porque de aquí se van a emerger el plexo braquial concerniente a los segmentos C5 y T1 y la intumescencia lumbosacra concerniente al plexo lumbosacro de L1 a S4, ¿verdad? Para llegar a inervar miembros superiores y miembros inferiores. C5, T1, plexo braquial y lumbosacro L1, S4. Vale. Y luego esta tabla, ¿verdad? Es para que ustedes vayan repasando cada uno de los segmentos. Esta es para que ustedes la lean en su casa. Vaya, ahora vamos a hablar de la nomenclatura de la emergencia de los nervios espinales. La médula espinal está formada por 31 pares de nervios espinales, los cuales se dividen de la siguiente manera: 8 nervios cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxígeo. Es importante hablar de la emergencia de estos nervios porque hay una parte donde cambia la nomenclatura. Así hablamos que el nervio C1, el cervical número 1, que se le llama, ¿qué nombre recibe el C1? Nervio occipital, nervio suboccipital. Aquí podemos observar que C1 está emergiendo entre el cráneo y la primera vértebra cervical. Del segundo nervio cervical al séptimo nervio cervical, estos nervios espinales emergen arriba de su vértebra respectiva. Miren, C2, vértebra 2, C3, vértebra 3, C4, vértebra 4. Pero ¿qué pasa cuando llegamos al nervio cervical número 8? Cambia. ¿Por qué cambia? Porque solamente tenemos 7 vértebras cervicales, pero tenemos 8 nervios espinales cervicales, ¿verdad? Entonces, el octavo nervio cervical va a emerger entre la vértebra cervical 7 y la primera vértebra torácica. Y es a partir de aquí, donde está la flecha roja, que esta nomenclatura cambia. Y los nervios van a empezar a emerger no sobre su vértebra, sino que abajo de la vértebra. Miren, T1 ya sale abajo de su vértebra T1. Nervio T2 sale abajo de T2, ¿verdad? Va. Luego en esta vamos a observar que la médula espinal está siendo protegida por meninges. Vamos a ver quién me dice las meninges de adentro a afuera. ¿Cuáles son las meninges? Las 3 meninges. Rapidito. Doctor. Sí. Bueno, no sé si estoy equivocado, si es la pia madre, dura madre y la aracnoidea. Sí, vea, estas meninges se las tienen que saber desde anatomía 1, ¿verdad? Entonces, este que está en rojo es la pia madre, es la que está adherida a la médula espinal, en rojo, mira. La que está aquí en rosado es la aracnoides, ¿verdad? Y la que está en verde es la dura madre. Vamos a observar, ¿sí? Es que, bueno, al menos yo, no sé si mis demás compañeros y mis compañeras también no hemos visto anatomía 1. Sí, ese sería nuestro, o sea, en este ciclo llevamos anatomía 1, ni siquiera hemos tenido la primera clase todavía. Ah, vale. Vale, entonces ellos ya saben, ¿verdad? ¿Cuáles son las 3 meninges? La pia madre, la aracnoides y la dura madre. Vamos a ver sus espacios. Ok. El espacio que se forma entre el cuerpo vertebral y la dura madre se va a denominar espacio epidural, que es este que estoy señalando acá. Y este está formado por tejido areolar laxo, que es este amarillo, y por un plexo venoso vertebral interno. El segundo espacio que se forma es entre la dura madre y la aracnoides.
y a este se le llama espacio subdural. ¿Qué va a contener el espacio subdural? Líquido cefalorraquídeo, que va a permitir el deslizamiento de la dura madre y la aracnoides. Y el último espacio es el espacio que se forma entre la aracnoides y la pía madre, que es el subaracnoideo, y este contiene líquido cefalorraquídeo. Ahora bien, esto es importante porque cuando usted esté en emergencia y sea residente, va a tener que realizar un procedimiento que se le denomina punción lumbar. La punción lumbar es un procedimiento que se realiza ya sea para administrar medicamentos, para tomar muestra de líquido cefalorraquídeo, o se utiliza también para confirmar aquellas sospechas diagnósticas, para pruebas diagnósticas. Entonces, ¿cómo va a realizar usted la punción lumbar? Primero le va a explicar al paciente en qué consiste el proceso de la punción lumbar. Posterior a explicarle, ¿verdad? El paciente le tiene que firmar una hoja de consentimiento informado que haya entendido sus beneficios y sus riesgos. Posterior, acuesta al paciente en decúbito lateral derecho con los muslos y las rodillas flexionadas hasta el pecho. Esto va a permitir que los espacios intervertebrales se abran para que la aguja de punción lumbar no tope en un hueso, ¿verdad? Luego de que ha colocado usted al paciente en su posición, va a tomar los puntos de referencia, trazando una línea imaginaria a nivel de la cresta ilíaca. A ese nivel usted va a localizar los niveles, ¿verdad? Del interespacio L3, L4, que es donde se realiza la punción lumbar. Luego de esto, va a realizar limpieza, lo que llamamos como asepsia y antisepsia, pone sus campos y va a introducir la aguja de punción lumbar. Aquí en esta imagen les he puesto las 9 capas que atraviesa la punción lumbar, que también las quiero de memoria, porque eso se les pregunta siempre. ¿Cuáles capas atraviesa la punción lumbar? Miren, 1, la piel. 2, la fascia y grasa. 3, el ligamento supraespinoso. 4, el ligamento intraespinoso. 5, el ligamento amarillo o flavum. 6, ¿verdad? El espacio epidural. En el caso que sea para administrar anestesia, hasta ahí llega la aguja. Pero en el caso que es para tomar muestra, la aguja sigue entrando, ¿verdad? Atravesando la dura madre, la aracnoides, hasta llegar al espacio subaracnoideo, que es donde usted va a extraer el líquido cefalorraquídeo. Muy bien. Entonces vamos a hablar del tronco encefálico. El tronco encefálico es esto que estamos observando acá, y este ocupa, vea, está localizado en la fosa posterior del cráneo. El tronco encefálico está formado por 3 estructuras que son el bulbo raquídeo, el puente y el mesencéfalo. Vamos a observar que este tiene 3 funciones principales, que son: actúa como conducto para las vías ascendentes y descendentes, contiene centros reflejos importantes como reflejo de la respiración, el reflejo cardiovascular, el reflejo de la conciencia. Por eso, en todo aquel paciente que tenga trauma cráneoencefálico, siempre se deja en observación por lo menos 24 horas. ¿Por qué? Porque si se ha lesionado un centro importante en el tallo encefálico, como el centro de la respiración o el centro cardiovascular, el paciente puede desencadenar arritmia y se puede morir, o puede desencadenar, ¿verdad?, una insuficiencia respiratoria. Y la otra función es que va a contener núcleos de pares craneales, desde el tercero hasta el 12º. Vamos a observar ya aquí bien las divisiones. La médula, el bulbo raquídeo,
puente y mesencéfalo, anterior, lateral y posterior. En la parte anterior del bulbo raquídeo vamos a observar que en la parte caudal está formada por estas fibras que se decusan, que se le llama decusación piramidal. Esta es importante porque el momento de que un paciente se lesione el hemisferio cerebral derecho, es gracias a esta decusación que la manifestación de esta lesión se va a expresar en el lado contralateral, es decir, en el lado izquierdo del cuerpo. Lateral a esta fisura media anterior, vamos a localizar las pirámides que contiene al tracto córtico-espinal, y lateral vamos a localizar a la oliva, que va a presentar surcos limitantes. El surco que está anterior es el surco preolivar y el que está atrás posolivar. En la parte posterior vamos a ver cómo llega a formar parte de la fosa romboidea, la mitad inferior de la fosa romboidea, ¿verdad? Donde vamos a ubicar que el vértice de esta fosa lo constituye el óvex. También vamos a tener el surco medio posterior. Lateral a él, el tubérculo gracil con su núcleo y el tubérculo cuneado con su núcleo. Del puente vamos a ver que este tiene esta fisura que se le llama fisura o fosa, surco basilar, que contiene a la arteria basilar. En la parte dorsal del puente va a contener a la fosa romboidea o cuarto ventrículo, que está formado, ¿verdad?, por estrías medulares, por surcolimitantes, colículo facial, eminencia medial y por trígono del hipogloso y del vago. Esto está limitado lateralmente por los pedúnculos cerebelosos superior, medio e inferior. Luego el mesencéfalo vamos a ver que está formado por una fosa interpeduncular, que es esto café, y arriba de él vamos a localizar a los cuerpos mamilares del hipotálamo. En el aspecto lateral, en el aspecto dorsal del mesencéfalo, vamos a observar estos colículos superiores e inferiores, que ustedes me van a buscar cuál es la función que tiene el colículo superior y el colículo inferior en el aspecto dorsal del mesencéfalo. ¿Ok? Función de colículo inferior y función de colículo inferior. ¿Y con qué cuerpo geniculado se conecta? ¿Ok? Ya nos queda muy poco tiempo, ¿verdad? Pero aquí les he traído yo un cuadro resumen para que ustedes vean la emergencia de los nervios craneales, ¿verdad? Entonces ustedes van a venir a esta tabla y va a decir mesencéfalo, ¿verdad? Vamos a decir el óculo motor, que es el tercer par craneal, emerge en el mesencéfalo, en la fosa interpeduncular. Entonces usted se va a venir a la imagen de mesencéfalo y va a buscar aquí, mire, fosa interpeduncular, aquí está, mire, óculo motor. Y así con cada uno de ellos. Busca el nervio y busca el sitio de emergencia. Y se terminó la clase. Bueno, no la logré terminar. Bueno, se me terminó el tiempo. Voy a subir la presentación, ¿verdad? Voy a subir la presentación, igual voy a subir siempre el video. Así que ahorita conéctense para su otra clase, que es con la doctora Rivera, ¿verdad? Ella en un momento se va a estar conectando y sí les voy a subir la presentación, pero por favor, sí, dígame, Marisela. Una consulta, lo que hay que subir al foro, ¿hasta cuándo tenemos? Lo tiene hasta hoy, para hoy, ¿verdad? Tienen que organizar su tiempo, tienen hasta las 12 de la noche
¿verdad? Quiero esas tareas para hoy. Y los capítulos leídos, por lo menos los primeros 3 en esta semana. El video lo subirá hoy mismo. El video lo voy a editar y lo voy a subir cuando ya lo tenga listo y editado, ¿verdad? Para que ustedes lo vean las veces que ustedes quieran. Igual la clase es una guía para que ustedes, cuando estén leyendo el libro, se recuerden. Bueno, entonces los dejo porque ya me está escribiendo aquí la doctora Graciela. Quiero ver qué dice. Bye. Entonces, se quedan con la doctora, ¿verdad? Un gusto haberlos saludado. Gracias, feliz día, doctor. Feliz día. Gracias.